Que el Señor le bendiga, mi querido hermanito Germán. Bendiciones y saludos para todos mis amados hermanitos también en el sector de Pilanquí, en la ciudad de Ibarra. Gracias por esta invitación. De todo corazón sé que están haciendo un esfuerzo, sé que ha sido complicado con el tema de la electricidad, pero aquí estamos delante de Dios, listos y preparados para escuchar la palabra. Y así que hoy día vamos a estar considerando un pasaje y una temática que es Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, y vamos a estar sobre todo considerando el tema del Hades. Me habían sugerido este tema, así que gustosamente quiero compartir esta porción bíblica y agradezco mucho por esta oportunidad. Así que si tiene su Biblia a mano, allí conmigo en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, si tiene su libretita de notas también, si quiere tomar algunos apuntes también, vamos a estar considerando algunas cosas muy importantes. Confieso, confieso que el tema que vamos a estar abordando a veces es conocido como un tema controversial. A veces algunos tienen algunas posturas, pero hoy día, más que hablar de posturas o pareceres, queremos mirar lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Y note muy bien, cuando miramos allí en Lucas capítulo 16, vamos a leer para ir ya introduciéndonos en el contexto de este pasaje, versículo 19. Vamos a leer primero hasta el versículo 22. Dice la escritura: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. La primera, la primera observación que quiero que hagamos, mis queridos hermanitos, y esta es la primera duda que algunos se plantean cuando estudian un pasaje como esto. Yo sé que hay algunas Biblias, yo sé que hay algunas Biblias que ponen un subtítulo allá arriba. Mi Biblia no lo tiene, por si acaso, pero sé que hay algunas Biblias que usan un subtítulo que dice la parábola del rico y Lázaro, ¿cierto? Usted tiene que entender que ese subtítulo no está en la Biblia, no está en la Biblia, no es inspirado. Los subtítulos, como los capítulos y los versículos, los numeritos y todo eso, son cosas que se agregaron tiempo después para facilitarnos el estudio, la comprensión, la búsqueda, la investigación. Así que ese subtítulo allí no está puesto y muchas personas se confunden cuando miran ese subtítulo. Y la primera cosa que la gente se pregunta ¿es este pasaje una parábola o es una historia? Entiéndase bien, una parábola es un dicho, una historia, pero sobre todo un dicho terrenal, pero que tiene un significado, un simbolismo espiritual, ¿cierto? Eso es lo primero que tenemos que entender, o sea, algo material, una historia, una frase, un dicho material, pero que tiene un significado espiritual. Ahora, ¿es este pasaje una parábola simbólico o esta es una historia? Y una observación que tenemos que hacer, fíjate muy bien cómo comienza el versículo 19.
Había un hombre, había un hombre. ¿Se fija cómo comienza? Para que usted lo vea de inmediato. Eh, Me gustaría mostrar esto más bíblicamente aún, incluso. Fíjese, por ejemplo solamente. Por ejemplo, cuando leemos, hay un capítulo en el Evangelio de Mateo, y en Mateo capítulo 13, solo quiero mostrarte algo para que tú veas el tema del lenguaje y el género literario que vamos a estar estudiando. Fíjese muy bien, fíjese muy bien que Jesús enseñó en Mateo 13 a través de muchas parábolas, ¿cierto? A través de muchas parábolas. Y por ejemplo, para no leer tanto, por ejemplo, tenemos allí en Mateo 13:24, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a, o Mateo 13:31, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a, eh, fíjese bien, el reino de los cielos es semejante a, es comparable a, o no sé, podemos seguir leyendo. 44, el reino de los cielos es semejante a. 45, también el reino de los cielos es semejante a. 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a. O 52, él les dijo, por todo esto, todo escriba, docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Note que cuando Jesús introducía una parábola, lo primero que él introducía era el comparativo, el símil, la idea con la cual iba a comparar. Esto es, el reino de los cielos es semejante a, es como, es semejante. Fíjate muy bien que cuando entramos a Lucas capítulo 16, versículo 19, no existe nada de eso. No se menciona que es parábola, no se menciona la comparación. Si fuera una parábola, como algunos creen, ¿dónde está la comparación? ¿Cuál es la comparación? ¿Qué es lo que está contrastando? ¿Cuál es la analogía? Nada de eso. Vamos directamente a la enseñanza para que usted lo vea. Entonces, ya lo primero que tenemos que entender es parábola, Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, no es parábola, es una historia, es una enseñanza de Jesús. No hay ninguna comparación, no se compara el reino de los cielos, no se menciona que es parábola, no hay ninguna frase o palabra desde Lucas 16, 19 hasta el versículo 31 que nos diga que es una parábola. Así que entiéndase como una historia que nuestro Señor Jesús nos está contando. Ya vamos a estar mirando cuál es el punto de Jesús al querer contarnos acerca de esta historia. Pero lo primero no es una parábola. Ahora, ¿qué nos dice esta historia? Ya leímos un poquito. Esta historia nos cuenta el contraste, la distinción entre dos hombres. Fíjate muy bien. Había un hombre rico. Por un lado, se nos presenta a un hombre pudiente, a un hombre poderoso, que vestía de lo mejor, vestía de púrpura y de lino fino. Un hombre que comía de lo mejor, hacía cada día banquete con esplendidez. Un hombre que lo tenía todo. Un hombre que vestía lujo. Un hombre que tenía abundancia. Un hombre que tenía una casa lujosa donde poder hacer banquete con esplendidez. Algo que tiene que quedar en nuestra mente cuando miramos la historia de Lucas capítulo 16. ¿Podrá estar un hombre mejor que este? Lo tiene todo, tiene comida, tiene vestido, tiene casa,
Tiene todo. Este hombre lo tiene todo. Por otro lado, versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel. Fíjate el contraste. Este hombre es mendigo, no tiene para vivir, es pobre, no tiene dónde vivir, está echado a la puerta de aquel lleno de llagas, está enfermo, lleno de llagas, tiene hambre, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún estaba en indefección total. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Cuando miramos versículo 20 y versículo 21, es inevitable pensar, ¿podrá alguien estar peor que este hombre? Fíjate el contraste. Un hombre que tenía todo y no necesitaba nada, un hombre que no tenía nada y lo necesitaba todo. Pero dice versículo 22, la cita ineludible. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y ambos, no importa la riqueza del opulento, no importa la abundancia del rico, no pudo evitar el día ni la hora de su propia muerte. Por mucho dinero que tenga la gente, no va a evitar el día y la hora. Y el pobre tampoco con su pobreza pudo hacer nada. Ambos, dice versículo 22, en esa cita ineludible, murieron y en ese mismo día dejaron en este caso este mundo y pasaron al más allá. Nótelo bien, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y una primera pregunta que podemos hacernos ya, mis queridos hermanitos, una primera pregunta que podemos considerar cuando miramos un pasaje como este para entender los conceptos, ¿qué es la muerte? ¿Qué debemos entender nosotros por la muerte? Muchas personas piensan que morir es dejar de existir, ¿cierto? Desaparecer. Pero, ¿qué nos dice la Biblia al respecto en cuanto a la muerte? Quiero decirte lo mejor aún todavía. ¿Sabes que la Biblia habla de distintos tipos de muerte? ¿Sabías que la Biblia habla de distintos tipos de muerte? En la Biblia, y esto es lo que quiero puntualizar, en la Biblia siempre la muerte es una separación. Eso básicamente significa morir. La muerte es una separación. En este caso, por ejemplo, mire, sin perder aquí Lucas, si puedes buscar en tu Biblia, por favor, en el libro de Santiago. Quiero mostrarle esto bíblicamente, mi hermanito, por favor. Y en Santiago capítulo 2, versículo 26, miran cómo lo dice el hermano de nuestro Señor Jesús. Mira cómo lo dice Santiago. Allí en Santiago 2:26 dice la escritura, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Te das cuenta? Separación. Cuerpo sin espíritu. El cuerpo sin espíritu. Resultado, está muerto. Ahí está. Entonces, número uno, podemos decir, hay muerte física. ¿Qué es la muerte física? La muerte física es la separación de nuestro cuerpo con nuestro espíritu. La separación. Fíjate muy bien. Cuando hay un funeral, cuando hay un entierro, ¿qué está en el sepulcro? El cuerpo, lo físico, lo material,
pero el espíritu está en otro lugar. Muerte física, separación del cuerpo con el espíritu, por si acaso. Pero también, por favor, si me puedes acompañar también a la carta de Pablo de los Efesios, mira por favor allí, en Efesios capítulo 2, mire por favor, Efesios capítulo 2, versículo 1, mira cómo dice, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, y él os dio vida, dice Pablo, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O también, escucha el versículo 5, Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Número 2. ¿Hay muerte física? Sí, separación del cuerpo con el espíritu, pero también Pablo está mencionando aquí, número 2, hay muerte espiritual. Hay gente que está muerta por los delitos y pecados, muertos espiritualmente hablando. Gente que fue separada de Dios, gente que está separada de Dios, su espíritu está separado de Dios por causa del pecado. Siempre la muerte es una separación. En este caso hay muerte espiritual. Se lo digo, hay gente que va a su trabajo, hay gente que va a estudiar, hay gente que tiene familia, hay gente que come, hay gente que vive, que existe, pero están muertos, muertos espiritualmente hablando. Lo que yo le llamo los zombies espiritual. Ve que hoy en día se hacen muchas películas hablando de los zombies, los que están muertos en vida, los que están muertos en vida, bueno, mucha gente hoy en día, espiritualmente hablando, está muerta, muerta en sus delitos y pecados. Hay muerte física, hay muerte espiritual, pero note bien, ya hemos visto dos tipos de muerte, muerte física, muerte espiritual, pero quiero mencionarle que hay otra más. Mire por favor, y si puede acompañarme al libro de Apocalipsis, casi al final de nuestras Biblias, capítulo 20, versículo 14 y versículo 15. Mire por favor, libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14 y versículo 15. Mire cómo lo dice. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, mire cómo lo dice, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte segunda, la separación eterna del hombre con Dios por causa del pecado, el infierno, la muerte eterna, la muerte segunda. Nótalo bien, que según lo que nos mencionan estos pasajes, hay gente en esta vida que va a nacer dos veces y hay gente en esta vida que va a morir dos veces. Hay muerte segunda. Tú eliges. Si tú quieres nacer dos veces de el nacimiento natural de nuestra madre y el nacimiento espiritual en las aguas del agua y del espíritu, o usted elige si quiere morir dos veces. Algunos van a morir físicamente en el sepulcro, pero otros van a morir eternamente y para siempre en la muerte segunda,
lanzados al lago de fuego, figurativamente hablando, el infierno, separados eternamente de la presencia de Dios, simbolizado aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 20 como el lago de fuego. ¿Ok? Entonces, por lo menos mirando en este estudio, hemos considerado tres tipos de muerte totalmente diferentes la una de la otra. Hay muerte física, separación del cuerpo con el espíritu, hay muerte espiritual, la separación de mi espíritu con Dios por causa del pecado, y hay muerte segunda o muerte eterna, la separación eterna de nuestro ser con Dios por causa del pecado, el infierno. Y fíjese muy bien, porque estamos aquí en versículo Lucas 16:22, por favor, regresemos. Y estos hombres, tanto el rico como el pobre, como el mendigo, tanto el poderoso como el que no tenía nada, murieron. Y ambos ese día salieron, fueron separados de este mundo. Y la pregunta que nosotros podemos hacernos ahora, ¿dónde fueron? ¿Dónde vamos después de la muerte? Después de la muerte, ¿qué? Ve que a veces la gente dice, no, si ya está en el cielo, no, si me está cuidando desde el cielo, que es un angelito, o incluso algunas veces a personas que consideramos malas, decimos, no, si ya está en el infierno. ¿Dónde vamos después de morir? Y fíjese muy bien que para poder encontrar respuesta a esto, tenemos que mirar aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 23. ¿Dónde fueron ellos? Ambos murieron. Ambos en ese momento fueron llevados de esta vida. Y dice allí Lucas 16:23, y en el Hades, dice, alzó sus ojos. Recuerde que está hablando del rico, porque ese es el precedente en versículo 22. El rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio, ¿dónde? En el Hades, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en su regazo. Fíjese bien, ¿cuál es el lugar donde vamos después de morir? La palabra que Lucas utilizó es la palabra Hades. Por si acaso, tengo que explicarlo y tengo que decírtelo. La palabra, la palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento, si tú has tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento, la palabra que se utilizaba era la palabra Seol. ¿Ha escuchado usted la palabra Seol? ¿Cierto? Aparece, aparece por allí. Aparece varias veces la palabra Seol. Por si acaso, Seol es la palabra hebrea, Hades es la palabra griega. Significan exactamente lo mismo. El lugar donde van los muertos. Seol y Hades, por si acaso. Aquí Lucas la menciona para nosotros. Si usted tiene dudas sobre eso, me gustaría mostrárselo bíblicamente. Fíjese que cuando Lucas también, que escribió Hechos, habló acerca de nuestro Señor Jesucristo, mire por favor en Hechos 2:27, por favor, para que entendamos esto. Quiero mostrarlo bíblicamente, hermanito.
Va a ser una cita que nos va a servir mucho, porque no es la única vez que Lucas habla del concepto Hades. También en Hechos, capítulo 2, en pleno sermón de Pedro, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro hace una cita y dice allí en Hechos 2:27, citando al salmista, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y por si acaso, la explicación inspirada de Pedro en versículo 31, cuando citó el Salmo 16, Pedro dice, Hechos 2:31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, cuando Lucas cita, cuando Pedro lo cita en el sermón de Pentecostés y menciona allí, está diciendo que Jesús también estuvo en el Hades. Él también estuvo en el Hades, aunque no estuvo para siempre, no fue mantenido allí. Recuerde que él resucitó. Recuerde que él salió al tercer día y venció la muerte. Salió del sepulcro con poder. Por eso su carne no vio pudrición, no vio corrupción, porque él venció la muerte al tercer día. Pero nota aquí la palabra Hades. Hechos 2:27. Y si usted mira en su Biblia, la mayoría de nuestras Biblias tienen referencias, unas pequeñas notitas por ahí, ¿cierto? Y si tú miras la notita que está allí, dice Salmos 16:10. Y fíjate que si yo estoy haciéndolo ahora, y voy a Salmos capítulo 16, versículo 10, nos va a mostrar la cita que utilizó Pedro. Y en Salmos capítulo 16, versículo 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La misma cita. Lo único que cambia es la palabra Hades y la palabra Seol. Así que Hades y Seol son sinónimos. Son sinónimos. Y se refiere, para que usted lo vea allí, yo quise tomarme el tiempo para mostrarte cómo estudiamos la Biblia, cómo llegamos de un lugar a otro, cómo sacamos conclusiones. Y llegamos allí entonces a decir, el Hades es el lugar, o Seol es el lugar donde van los espíritus, donde van los espíritus de las personas que han muerto, que han pasado de esta vida a la otra vida. ¿Ok? Allí estaban. Allí estaba, por si acaso, si tú quieres anotarlo, lo tenía aquí en mi libretita, que esto siempre lo tengo, por si acaso, la palabra Seol, si quiere anotarlo por allí, aparece 63 veces en el Antiguo Testamento. No vamos a leerlo hoy día, no se preocupe, no vamos a leer los 63 pasajes, pero aparece 63 veces en el Antiguo Testamento. Y la palabra Hades aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. No es solamente Lucas 16 la única vez que se menciona Hades. Aparece en varios pasajes más, por si acaso, como Mateo 11:23, Mateo 16:18, Lucas 10:15, Hechos 2:27, donde lo miramos, Hechos 2:31, Apocalipsis 1:18, Apocalipsis 6:8, Apocalipsis 20:13, 20:14, o sea, son más de 10, son 10 referencias específicas al Hades en todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es el Hades?
El Hades es el lugar de los muertos, el reino donde van aquellos que han partido. Literalmente significa en el idioma original lo invisible, el lugar donde van los muertos. Y note muy bien que por lo que ya miramos allí en versículo 23, en este lugar, el Hades, por si acaso, el Hades tiene algunas diferencias o separaciones. Si te fijas muy bien, en el Hades, en el lugar de los muertos, se lo digo por si acaso, no hay purgatorio, eso no existe. Aquí está diciendo el Hades es el lugar de los muertos y allí hay tormento, versículo 23, allí estaba el rico en tormentos y allí estaba Abraham y Lázaro, en este caso, en un lugar de consuelo. ¿Cómo sé que es consuelo? Porque el versículo 25 va a decir, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, aunque estaban en el mismo lugar, había una separación y había un lugar donde estaba el consuelo y había un lugar donde había tormento. ¿Ok? Ahora, una pregunta que me hace mucho la gente, mucho me hacen esta pregunta, ¿dónde está el Hades o Seol? ¿Dónde está? Muchos se preguntan eso, ¿cierto? Y fíjese que hay un pasaje que nos ayuda a responder esto, que se encuentra en Proverbios. Si tú me puedes acompañar un poquito, quiero mostrártelo bíblicamente. Te lo podría leer y ya, pero quiero que usted lo vea, que lo anote, que lo mire, que comprobemos juntos la palabra del Señor. Fíjese muy bien cómo lo dice Proverbios, capítulo 15, versículo 11, y dice allí, Proverbios, Antiguo Testamento, recuerde que Hades es sinónimo de Seol, por si acaso, ya lo miramos ya, y dice aquí, el Seol y el Abadón, ¿dónde están? Están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Por si acaso aquí también aparece el concepto de Abadón, que significa destrucción, por si acaso. No vamos a estudiar de eso, pero lo que sí quiero utilizar este pasaje para entender dónde está el Hades está delante, en presencia del Señor. ¿Ok? Así que en el mundo espiritual, donde está el trono de Dios, en el mundo espiritual, allí, en presencia, delante de Dios, está el lugar de los muertos. Y hay un lugar que está allí, tan cerquita, allí, tan delante, en presencia del Señor, el lugar de consuelo. Mientras que también hay otro lugar que dice aquí, el lugar, el lugar de tormento. Leamos un poquito más nuestra historia de Lucas 16, volviendo a nuestro pasaje para entender completamente esta historia. Mire cómo continúa diciendo Lucas capítulo 16, versículo 23 en adelante, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Nótelo bien. ¿Qué estamos aprendiendo en esta historia? En el lugar de los muertos, en el lugar de los espíritus, hay dos realidades totalmente diferentes. Por un lado está el consuelo. Por un lado está el lugar bueno, también llamado aquí el seno de Abraham, porque era el lugar de regazo, de refugio que este mendigo recibió. Abraham mismo lo esperó, lo cobijó, lo acompañó y lo ayudó en este momento. Hay lugar de consuelo, por si acaso. Y si no te queda claro todo esto o podemos sumar una idea más, Jesús también, por si acaso, Jesús también llamó a este lugar bueno, al lugar que vamos después de la muerte, lo llamó paraíso. ¿Se acuerda usted aquí mismo en el Evangelio de Lucas? Estamos estudiando Lucas 16, pero si tú miras conmigo, por favor, en Lucas 23:43, mire, por favor, acompáñeme un poquito nomás, volvemos de inmediato. Pero dice allí en Lucas capítulo 23, versículo 43, cuando Jesús estaba allí en la cruz, ya muriendo, cuando estaba siendo insultado por el ladrón de la cruz, y allí surgió arrepentido el otro ladrón, en ese momento cuando él clamaba misericordia, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, palabras de nuestro Señor Jesucristo después de esta muerte, entendemos, o después de la muerte. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta? ¿Dónde iba a estar Jesús con el hombre? En el paraíso. ¿Dónde fue Jesús según Lucas 2:27 y 2:31? Al Hades. Eso es lo que entendemos nosotros en Lucas 2, en Hechos 2, disculpe, Hechos 2:27, Hechos 2:31, Jesús fue al Hades. Pero ¿cómo Jesús llama a este lugar? ¿Dónde fue con el ladrón? El paraíso. Entonces, hay un lugar de consuelo que también es llamado paraíso. Paraíso y que se encuentra en presencia de Dios. ¿Ok? Se va entendiendo, ¿cierto? Ahora, después de eso, miramos aquí, versículo, volviendo a Lucas 16, versículo 26, vamos a darnos cuenta que hay una separación. Dice versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. La palabra cima, si tú la miras muy bien allí, está con S. Y por si acaso, gramaticalmente hablando, existen cimas con C redonda y existen cimas con S. Cuando la cima es con C redonda, se refiere a altitudes, a montes, a cerros. Cima con C. Cima con C, altitud, un monte, un cerro, una altura. Cuando cima tiene S, se refiere hacia abajo. Abismo, un hoyo, un precipicio, algo hacia abajo. Nota bien que está diciendo aquí Lucas capítulo 16, versículo 26, que hay una separación, hay una cima puesta entre el lugar de consuelo, entre el paraíso y el lugar de tormento. Por eso ellos pueden verse, sí, pueden hablarse, sí, pero no pueden pasar de aquí para allá. No pueden atravesar de aquí para allá. Hay
un lugar de consuelo, paraíso, la cima, el abismo, y después de eso, el lugar, el lugar de tormento. Lo mira bien, ¿cierto? Lo mira bien, vemos nosotros esas tres realidades, o diríamos así, para que usted se haga una imagen mental, el trono de Dios, la presencia de Dios, después de eso, el paraíso, el lugar de consuelo, después de eso, la cima, la separación, y después de eso, el lugar de tormenta, el lugar de tormenta. ¿Ok? Así que en el Hades, el lugar de los muertos, vamos a decirlo mejor aún, el lugar de espera, el lugar de espera, hay lugar de consuelo, paraíso, y hay lugar de tormenta. Y nadie puede pasar de aquí para allá. Alguien me preguntaba también, ¿puede alguien salir del Hades? ¿Puede alguien moverse del Hades? ¿No ve que mi abuelita me está penando? ¿No ve que se me apareció un pariente y me está hablando? Y ve que la gente muchas veces por la superstición y por las tradiciones de los hombres, creemos cosas que no tienen ningún asidero en la palabra de Dios. ¿Puede un espíritu salir del Hades? ¿Puede un espíritu moverse en el Hades? Vea el pasaje. Nadie puede pasar de aquí para allá. Nadie puede moverse. A Dios no se le escapan los espíritus. Nada de eso. El Hades es el mundo de los muertos, el mundo de los espíritus, y allí están los espíritus de todas las personas que han muerto, ya sea en el lugar de consuelo, ya sea en el lugar de tormento. Entonces, si tú te preguntas, ¿y qué entonces eso que me está penando, eso que se me apareció, eso que me abrió la puerta, eso que aquí, eso que allá, ve que la gente dice cosas? Tenga cuidado, esos son espíritus, espíritus demoníacos, cuidado, ese es Satanás y sus ángeles, que se disfrazan hasta como ángeles de luz, se disfrazan como personas. Tenga cuidado, todo ese mundo espiritista que hoy en día existe. Ve que hay gente hasta que juega a la ouija y otras cosas para contactarse con el mundo espiritual y creen en el espiritismo y todas esas cosas. Todo eso es del diablo y todo eso tiene que ver con espíritus demoníacos que no tienen nada que ver con la realidad espiritual del Hades y los espíritus que están aguardando y esperando el juicio y la venida de Dios. Por si acaso, mi querido hermanito, quería aclararlo, porque a veces la gente me pregunta, ¿y qué pasa con los espíritus? ¿Qué pasa con las apariciones? ¿Qué pasa con los fantasmas? No, 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 eso no. Eso no es de la voluntad de Dios, eso es Satanás y sus ángeles, tratando de confundir al cristiano, tratando de engañarnos, tratando de tomar la apariencia, la persona, la voz, las cosas, pero no es el espíritu de tu familiar o de tu ser querido. Esos espíritus están resguardados en el Hades, en el lugar de los muertos, y allí están aguardando el juicio del Señor. Allí están o en el paraíso, en el lugar de consuelo, o están en el tormento. Lamentablemente, este hombre, para que terminemos la historia, no tenía mucho temor de Dios ni mucho respeto por la palabra de Dios. Este hombre le bastó un solo segundo, 10 segundos en el lugar de tormento, y este hombre se volvió en el mejor evangelista. El mejor evangelista. Recién se acordó que tenía 5 hermanos, cuando ya era demasiado tarde. 10 segundos en el lugar de tormenta y te vuelves el mejor evangelista. Te acuerdas de que tenías familia, te acuerdas que tienes que predicar, te acuerdas de que tenías que llevar a la gente a la iglesia, te acuerdas que tenías que leer la Biblia. El hombre se acordó, pero ya era demasiado tarde. Entonces le dijo, verso 27, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham,
Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y este hombre quería que un espíritu se levantara y saliera del Hades, que Dios tomara, o Abraham, atribuyéndole algún poder a Abraham, tomara al mendigo, a Lázaro, y lo enviara de vuelta a la casa de sus hermanos. Pero al final, allí tú te das cuenta por qué este hombre estaba en el lugar de tormento. Ahora te das cuenta realmente cuánto superstición, cuánta soberbia, cuánto lejanía de Dios, cuánta falta de temor de Dios había en este hombre. Nunca había escuchado la palabra, nunca había conocido la voluntad de Dios. Él creía, como muchos creen hoy en día, si ven un milagro, si ven una visión, si ven algo sobrenatural, si ven algo paranormal, van a creer de inmediato. No, mira, si se le aparece el Señor, este se arrepiente al tiro. Se le aparece un familiar. ¿Cuánta gente hoy en día es así de supersticiosa? Y cree que lo sobrenatural es lo que transforma, es lo que cambia. Al escuchar las palabras de Abraham, te vas a dar cuenta que hemos elegido el mejor camino, el mejor camino. Dice allí, en versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos, tienen la palabra de Dios. ¿Quieres evitar llegar al lugar de tormento? Lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, sigue la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Nótalo bien como lo dice allí el versículo. ¿Por qué este hombre llegó a ese lugar? Pudo ser muy rico, pudo haberlo tenido todo, pudo haber vivido en opulencia, pero él no tenía temor ni respeto a la palabra de Dios, no había oído el mensaje de salvación, no había escuchado la palabra de salvación. Y ahora ya era demasiado tarde. Ahora ya era demasiado tarde para poder cambiar, para poder arrepentirnos. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Ya vamos a hacer las aplicaciones. Pero ¿qué podemos aprender de este precioso pasaje, de esta historia que Jesús nos cuenta? Yo creo que la primera cosa que Jesús quiere dejar en tu mente y en cada uno de nosotros cuando leemos la historia de Lucas capítulo 16, número 1, esta vida es lo único que tú tienes, hermanito. Esta vida es lo único que tú tienes. Y eso significa que Dios te ha dado una vida, Dios te ha dado un tiempo, Dios te ha dado una chance, una oportunidad y tenemos que aprovecharla. El rico no la aprovechó. El rico vivió para los placeres, el rico vivió para la opulencia, el rico tenía afuera de su casa, en la puerta de su casa, un mendigo echado allí y nunca lo ayudó. Nunca hizo misericordia ese mendigo a Lázaro. Nunca hizo bondad ni misericordia. Y por eso ahora ya era demasiado tarde. Esta vida es lo único que tú tienes, hermano. No hay más. O sea que si no la aprovechas, si no nos ponemos a cuenta con Dios, si no nos arrepentimos, si no cambiamos, si no comenzamos a hacer buenas obras, lo único que va a suceder va a ser un desperdicio de tiempo, un desperdicio de tiempo. No pierda su vida, hermanito. No pierda su vida. No pierda su tiempo. Hay una realidad espiritual. La segunda verdad que tenemos que entender, porque muchos viven la vida como si solamente existiera esto y nada más. Muchos creen que solamente somos un pedazo de carne y nada más. Dentro de ti y dentro de cada uno de nosotros hay un espíritu. Hay un espíritu. Esta no es la verdadera residencia. Después de esta vida, vida, hay otra realidad y tenemos que prepararnos. Hay un mundo espiritual que no vemos, que no vemos, que no sentimos, pero sabemos que es real por lo que la palabra misma nos atestigua y nos declara y nos confiesa. Hay un mundo espiritual y debemos prepararnos. Hay un Hades, hay un reino de los muertos, donde vamos a guardar, a esperar la segunda venida de Cristo.
la segunda venida de Cristo. Y por si acaso, que estoy mirando allí también en el chat, también, si hay diferencia entre el Hades, ¿es el Hades el infierno? No, por si acaso, no. Si usted lo mira y se citaba muy bien allí, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, versículo 15, se citaba muy bien ese pasaje allí, entendemos nosotros que el Hades es un lugar transitorio, temporal, de espera, y cuando venga el juicio final, el Hades, como la muerte, el sepulcro, van a sacar sus muertos, van a salir de allí los espíritus y nos vamos a presentar todos ante el tribunal de Cristo, ante el trono blanco, y allí vendrá la sentencia, el juicio final, y allí aquellos que están inscritos en el libro de la vida, aquellos que hicieron la voluntad de Dios, van a ir al cielo nuevo y la tierra nueva, y aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida, que no hicieron la voluntad de Dios, van a ser echados al lago de fuego. O sea que el infierno viene después del Hades. El infierno viene después del Hades. ¿Ok? Para que se entienda muy, muy bien. Sé que hay muchas preguntas, hermanito. Sé que es un tema complicado. Por lo menos quise abordar este pasaje aquí en Lucas capítulo 16 para que podamos conversar, para que podamos entender la realidad. Después de esta vida hay otra, hay un mundo espiritual, está el reino del Hades, el lugar de los muertos, y obviamente va a depender de cómo viviste en esta vida, si hiciste la voluntad de Dios o no, si escuchaste la palabra de Dios o no, va a depender del lugar donde tú vas a estar, o ya sea en el paraíso, seno de Abraham, lugar de consuelo, o en el lugar de tormento, en el lugar, en este caso, esa parte de la sala de espera, donde va a estar el tormento, el fuego, como lo dice allí, estoy atormentado en esta llama, ese lugar de tormento. Por si acaso, como lo estábamos diciendo, cuando venga Cristo y suene la trompeta, cuando venga Cristo, entonces los cuerpos que estaban en el sepulcro se levantarán y los espíritus que estaban en el Hades saldrán y nos reuniremos para poder, en la resurrección, nos reuniremos para enfrentar el tribunal de Cristo. Y allí, como dice en 2 Corintios 5:10, de acuerdo a lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo, vamos a recibir o el premio, el galardón, o el castigo, o el juicio de Dios. Así que mis queridos hermanitos, yo le agradezco de todo corazón esta oportunidad. Gracias por este precioso momento de abrir las escrituras. Sé que hay más preguntas, me imagino que sí. Sé que este es un tema, yo le decía al hermano Henry, que no es solamente para una clase, pero por si acaso tengo algún material en PowerPoint, también en YouTube, en videos. Así que cualquier persona que necesite responder más preguntitas en cuanto a este tema tan importantísimo, me escribe, podemos contactarnos o como yo digo, por el mismo precio y yo se lo puedo compartir gentilmente para cada uno de ustedes. La idea es que sigamos estudiando. Este es uno de tantos pasajes que nos hablan acerca del mundo espiritual. Sigamos estudiando, sigamos escudriñando. Hay mucho más que decir y que aprender, pero gracias. Gracias por tener este tiempo precioso a la luz de las Escrituras. Que Dios le bendiga y muchas gracias.